Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. En biología, un ecosistema es un sistema que está conformado por un conjunto de organismos. El medio físico en el que vive habita y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos, seres vivos, y factores abióticos, elementos no vivos, como el suelo o el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay marinos, terrestres, microbianos y artificiales, entre otros ejemplos. Vemos que esta parte de ecosistemas se compone de ecosistema abiótico y no abiótico, ¿cierto? Miren que necesitamos esta parte de ecosistema para subsistir. Hoy en día hemos visto como en parte de la geografía, sí, los ecosistemas han variado. ¿En qué variado, chicos? ¿En qué parte han variado? Miren que el acelerado cambio que ha tenido el planeta en los últimos años y acelerado proceso de calentamiento global y globalización, métele capitalismo, métele tratado de TLC, ¿sí? Ha llevado que se vayan encadenando y ampliando esa parte de contaminación masiva, ¿sí? Como cuáles, las grandes industrias, las grandes empresas. Eso no ha terminado, eso sigue ahí vigente, eso sigue allí, eso nadie lo ha quitado, ¿cierto? Miren que habían zonas donde tal vez el calentamiento global no llegaba, no si podía subsistir o podía trasladarse hasta allá, está pasando, está pasando. Por ejemplo, en Groenlandia, ¿cierto? Vamos a encontrar que también allá se parece ese hielo o ese frío que hace allá en el Polo Norte también, ¿cierto? Ya no es tan frío como era hace años atrás. Miren que hasta los osos polares están sintiendo el cambio de ecosistema donde ellos están habitando. Se dice que esta especie se va a encontrar en vía de extinción ya, o está en vía de extinción. ¿Por qué? Por los cambios drásticos que existen en un ecosistema. ¿Sí? Miren que la codicia del ser humano es tan grande que no le importa destruir otro ecosistema siempre y cuando el poder dinero o el dios dinero sobresalga. Porque hay gente que está muy enferma que prefiere el dinero y no prefiere la comida. Características de un ecosistema. Están formados por factores bióticos y abióticos que se interaccionan de forma dinámica a través de las cadenas tróficas, es decir, el flujo de materia y energía. Esta parte, característica de sectores de ecosistemas bióticos y no bióticos, tiene ciertas características, ¿cierto? Y vamos a ver que el ciclo de la vida tiene cierto papel, cierto papel determinante, por ejemplo. Entre ellos vamos a encontrar consumidores terciarios, consumidor un gavilán, o consumidor secundario, ¿cierto? Y consumidor primario. Vemos la energía del sol, cómo va a llegar a nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Y brindando esa calefacción que se necesita, ¿cierto? Los gases invernaderos o la concentración de CO2, ¿sí? Va a llegar a la planta, va a hacer su proceso de fotosíntesis y nuevamente va a expulsar ese proceso, ¿cierto? Va a expulsar el proceso del calor retenido en la atmósfera y llevarlo hacia lo alto, ¿cierto? Vemos que también la Tierra juega un papel importante, el agua. En la parte de un ecosistema siempre vamos a encontrar zonas más fértiles que otras o zonas no tan fértiles que otras, donde la naturaleza y la vida salvaje se centra en esa parte. Por ejemplo, vemos que en La Guajira o en los desiertos no abunda el agua, ¿cierto? Las lluvias no son abundantes, pero vemos que allí se crea una vegetación propia de esa climatología, ¿cierto? Pues vamos a encontrar los cactus, que en cactus poseen gran variedad de agua, tienen agua, y por eso todo el año están bien, ¿cierto? En esos cactus grandes, fuertes.
y arrojando algunos frutos, uno que otro fruto. ¿Sí? También vemos que H2O, necesitamos el agua, es fundamental para el ciclo de la vida y también para los nutrientes que necesita el suelo y las plantas, ¿cierto? Para nuevamente florecer, para continuar el ciclo de la vida. ¿Cómo funciona el ecosistema? Funcionamiento del ecosistema. Vemos que en nuestro medio, el patrón que nos va a regir a nosotros siempre el día y mañana va a ser el sol, ¿cierto? Sol, necesitamos esa energía fundamental para hacer la propia, bueno, más de que todas las plantas, hacer la propia y nuevamente expulsarla. Concentración de CO2, que si nos por los árboles vamos a estar muy contaminados y vemos como gran persona a gran escala corta estos árboles, hace una tala de árboles a gran masiva, ¿cierto? Una tala de árboles no solamente en Colombia, a nivel internacional. Miren que estos son concentradores de CO2. También no me olvidé de esa parte del sol, los rayos, ¿cierto? Lo dan mucha sombra, no solamente a nosotros, también los animales. Pérdida de energía, se va hasta transportar esa parte. Va a llegar hasta los animales, ¿cierto? También hay concentración de CO2 en los animales, más que todo en el ganado, por el excremento del ganado, ¿cierto? Pérdida de energía por respiración y excreción, ¿cierto? Pérdida de energía por procesos vitales del ser humano, ¿cierto? El ser humano hace sus procesos de actividades. Y movimiento, calor, ¿sí? Entre otras. Vamos a ver que los medios de arbolización de plantas van a hacer su proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Fotosíntesis, fijación de esa energía como materia orgánica vegetal. Va a llegar a la parte de los herbívoros, ¿cierto? El ganado, materia orgánica animal y onovívoro, ¿cierto? Que ya es el ser humano que termina esta parte ya, ¿cierto? Y bueno, aquí vamos a la parte de herbívoros, del ser humano, ¿cierto? Sus necesidades. Y vemos como esta parte aquí hace un funcionamiento de un ecosistema. Pero dentro de un ecosistema no existe uno solo. Hay variaciones de ecosistemas que vamos a encontrar en uno solo, que están compuestos por una cadena, ¿cierto? Cada cadena aquí de ecosistemas juega un papel fundamental dentro de una sociedad o dentro de una naturaleza. Sabemos que la misma naturaleza es la que nos proyecta, nos brinda la vida que necesitamos aquí en este medio, ¿cierto? Vamos a hablar sobre los ecosistemas acuáticos. ¿Qué nos dice los ecosistemas acuáticos? Vamos a mirar que dentro de los ecosistemas acuáticos hay una gran variedad de vida, ¿cierto? Una gran vida, especies que tal vez el hombre no conoce, gran parte del mar que aún no se conoce, que no ha sido descubierta en su totalidad. Vamos a encontrar que unos corales fundamentales para algunas especies, ¿cierto? Que son de vital importancia, ya que habitan allí en estos corales o se protegen de ciertas especies más grandes que ellos, ¿cierto? Como tiburones, ballenas, ¿cierto? Ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente principal. Son el tipo de ecosistema más abundante, constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen ecosistemas de los océanos y de las aguas continentales dulces o saladas, como ríos, lagos y lagunas. Vemos que esta parte del ecosistema corresponde al 75% a nivel mundial, ¿cierto? Ya que el mar es quien rodea todo el mundo, ¿cierto? Y vemos que también vamos a encontrar que sitios acuáticos, ecosistemas acuáticos de agua dulce y agua salada, que están concentradas, ¿cierto? Aquí Colombia es un país muy rico en agua dulce, ¿cierto? Muy agua dulce, donde abunda. Pero a veces hay una mala dirección y mala distribución de este recurso, ¿cierto? De este recurso por parte de muchos dirigentes en Colombia. Y ya sabemos cómo hacen esto. Ecosistemas terrestres tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de recursos, montañas, planicies, valles, desiertos. Profe, ¿Sí? profe, disculpe que le interrumpa. Me he estado saliendo y entrando a la reunión. Sí, Mateo.
Está mal tu internet. Bueno, que seguimos. Este ecosistema terrestre vamos a encontrar una variedad de animales, ¿cierto? Que habitan un terreno, un lugar, ¿cierto? Donde es agradable para su vida. Existe entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. Un ejemplo de este tipo de ecosistemas son los bosques o los matorrales, la estepa y los desiertos. Dentro del ecosistema también vamos a encontrar un ecosistema mixto. Estos ecosistemas mixtos, donde hemos encontrado la misma especie, donde habitan en los dos ecosistemas, ¿cierto? Que pueden fácilmente habitar en agua y habitar que en la parte terrestre, ¿cierto? En la parte geográfica vemos que muchos animales, ¿sí? O también el ser humano, se acondicionan a un tipo de ecosistema, ¿cierto? Por ejemplo, usted puede ir a Pamplona o a un sitio caliente o sitio frío. Usted con algunos días ya se va a adaptar a esa tipología, ¿cierto? Climática, o puede tardar un tiempo más que otro, ¿cierto? Dependiendo cómo sea su desarrollo y cómo su cuerpo se adapte a los nuevos cambios. Ecosistemas mixtos son ecosistemas que se ubican en zona de interacción de distintos tipos de terreno. Por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como de los acuáticos, y se le considera zona de transición entre ambos tipos de ecosistemas. Mencionados los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pasan mayor parte del tiempo en uno de los dos ecosistemas, pero requieren el otro para reposar, alimentarse o procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares y los estéreos y las costas. Vemos que muchos animales pueden habitar en ambos ecosistemas, pero necesitan más de uno que el otro, ¿cierto? Para su proceso de alimentación, adaptación, de apareamiento y toda esa cuestión, ¿cierto? Uno de ellos puede ser la tortuga, la hipotea, ¿cierto? La rana, los hipopótamos, ¿cierto? O los castores, ¿cierto? O los flamingos, pues, que pasan gran parte de esta variedad de ecosistemas. Por favor, ese joven David, ¿puede ver esta diapositiva, por favor? Ecosistemas microbianos. Son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres, e incluso dentro de organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal. Muy bien, vemos que esta parte aquí, vamos a encontrar otra parte de ecosistema, ¿cierto? Un microbiano, que son sistema o pues ecosistemas formados, perdón, por organismos microscópicos, ¿cierto? Donde ya el ser humano estudia esa parte de la microbiología, ¿cierto? Un microscopio para saber otra parte de vida que existe aquí, otra parte de un universo pequeño, ¿cierto? Donde nacen, digamos que bacterias o algunas enfermedades y estudiarla en su punto. Y también vamos a encontrar que un ecosistema artificial. Estos ecosistemas artificiales que en muchas partes del mundo se habitan, ¿cierto? Muchas partes del ecosistema, aquí donde el ser humano interviene, ¿sí? Son aquellos ecosistemas creados e intervenidos por el ser humano, por lo cual también se los conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas. Aquí esta parte, el ser humano ha intervenido, estos ecosistemas artificiales, ¿cierto? Sabemos de que hay personas que les gusta mejor tener una planta o un arbolito, ¿sí? Artificial que un árbol natural. Porque no quiere estar regándolo, no quiere echar alimento, cortarle las hojitas, ¿sí? Simplemente tenerlo ahí de lujo, ¿cierto? No quiere, quiere ahorrar trabajo, quiere ahorrarse el tiempo. Y vemos como hace muchas casas o fiestas, quinceañeros, y nos encontramos estos sitios artificiales, ¿cierto? Una decoración.
También la parte agrícola, donde el ser humano interviene aquí, ¿cierto? O más que todo los ecosistemas urbanos, donde cada vez está creciendo en una ciudad, tipo de población, todo esto. Ecosistemas polares. ¿Quién de ustedes, por favor, me puede ayudar en esta diapositiva? Un voluntario, por favor. Yo, profe. Muy bien, señorita Dayana. Bueno, dice ecosistemas polares. Son ecosistemas que se caracterizan por temperaturas muy bajas y poca humedad atmosférica. A pesar de ello, poseen un mar rico en plancton y una vida animal adaptada a las aguas heladas. Los animales presentan cuerpos peludos y densas capas de grasa. En esta parte de los ecosistemas polares, vemos que para el hábitat del ser humano es un poco dura, ¿cierto? Son temperaturas muy bajas, ¿cierto? Temperaturas donde se siente la humedad atmosférica, ¿cierto? Donde allí se va a encontrar la especie de vida, son los osos polares, ¿cierto? Osos polares que habitan en esa zona, donde su hábitat es eso, ¿cierto? Nunca hay un oso polar por acá en Sincelejo o Barranquilla, donde la temperatura es muy, pero muy variada, ¿cierto? A esta clase de ecosistemas. Vemos que estos mares se van a encontrar en la zona polar, ¿cierto? Vamos a ver que esos mares pasan gran porcentaje de su tiempo muy, pero muy frío, ¿cierto? O al tiempo de invierno alguna parte se congela, ¿cierto? Por las bajas temperaturas que se encuentran en esta parte del mundo. Ecosistemas lóticos. Tienen lugar dentro y en los márgenes de los ríos, arroyos, manantiales que hay en la superficie terrestre. La vida en ellos se adapta al flujo de agua que arrastra consigo nutrientes, químicos, especies vivientes o agua muy oxigenada de su movimiento. Esta parte de ecosistema es muy, digamos, muy común verlo, ¿cierto? Muy común verlo. Sea en Sincelejo, sea en cualquier parte, sea en zona rural, lo vamos a encontrar. Es esa parte de arroyuelos, ¿cierto? Lagunas, que están botando agua en tiempo de invierno o tiempo de sequía, pero aún tienen agua, pero no tan abundante, pero tienen agua, ¿cierto? En esta parte de ecosistema, vamos a encontrar que es una parte de vida. ¿Sí? En muchas zonas aquí, en esta parte de agua, van a ver especies como unos pescaditos que nacen allí, ¿cierto? Pescado, está una rana, unos animalitos que se adaptan a este medio ecosistema y alrededor vamos a encontrar una vegetación, ¿cierto? Tropical que se adapta a esas condiciones de ecosistema, a una vegetación, ¿cierto? Que se va ahí. Estas tierras son fértiles porque ya cuentan con agua, ¿cierto? Para su crecimiento, para su siembra. Y todo lo que se quiera sembrar aquí van a hacer porque es muy fértil esta tierra. Bueno, en resumen podemos decir que los ecosistemas han variado muy repentinamente, ¿cierto? Se han modificado en sí y tiene esas condiciones donde todo cambia, ¿cierto? Donde todo cambia